Saludos, saludos amigas y amigos de toda la República Dominicana. Buenas tardes país, buenas tardes mundo. Aquí estamos una vez más en esta entrega del Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por brindarnos la oportunidad de entrar a sus hogares desde esta tranquilidad, desde esta situación tan anómala que se está viviendo en el mundo por esta pandemia que nos mantiene prácticamente arrodillados a todos, esta pandemia del COVID-19, del coronavirus, pero con el poder de Dios, aquí estamos gracias a la tecnología que nos permite llegar a todos sus hogares a través de Telefuturo Canal 23. Hoy en el Tribunal de la Tarde, como siempre, tendremos muchos temas interesantes para discutir y debatir con todos ustedes, informarles de los últimos acontecimientos del paso mundial por esta pandemia, los estragos que está llevando en todo el mundo. Me acompañan esta tarde Vianey Marcelino y Lucibel Ávila. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, Dionisio Santana. Buenas tardes, Mildred Charlotte, Lucibel Ávila. Buenas tardes también a Esmilda Montero, nuestra productora, y a Denisa Ortiz, quienes cada día hacen un esfuerzo para que nosotros podamos estar en el aire a través de esta tecnología, donde podemos transmitir desde nuestras casas para que todo el público siempre sintonice este programa de lunes a viernes a partir de esta hora y hasta las 7 de la noche por Telefuturo Canal 23. Buenas tardes, Mildred Charlotte. Feliz tarde a todos mis compañeros de labores y bueno, me uno a ese saludo. ¿Cómo estás? Al saludo que cada uno ha expresado y también pues extiendo la gratitud al esfuerzo que realizan todos y cada uno de los técnicos del Canal 23 por hacer posible esta transmisión. Agradecida de esta oportunidad y tal como señalas, pues escribiendo una nueva historia de la comunicación y basamentándonos y apoyándonos en todos los beneficios que nos da la tecnología de poder llegar. Fíjense ustedes cómo estos cambios que hemos asumido, ¿no? Sin importar no estar físicamente en un estudio, la distancia no es un óbice, no es un obstáculo para cumplir, más que cumplir con el oficio, más que el trabajo, con este compromiso de llevar las informaciones. Inmensamente agradecida. Lucibel, buenas tardes. Les saludo a todos ustedes, Dionisio, Vianey, Mildred, a todo el equipo de Medios Jumarpo y también de Telefuturo, Canal 23. Qué bueno que a través de la tecnología, asimismo, estamos unidos para continuar llevándole a la gente pues toda la información que en este momento mucho se necesita, hablando de, bueno, noticias falsas y todo lo que aparece por ahí, pues necesariamente hay unas voces y hay unos comunicadores y unos medios con responsabilidad que asumen el reto de poder informar con veracidad, con rapidez, apegados a la verdad. Lucibel, es la primera vez que estamos juntas, es la primera vez, sí, perdón, y debo decirte lo que, debo decirte públicamente lo que he externado a los compañeros, de que reconozco y honro tu capacidad profesional, la frescura de tu comunicación, y que bueno que formas parte de esta gran familia de Medios Jumarpo. Muchísimas gracias, para mí es un enorme privilegio realmente compartir con todos ustedes. Igual, Dionisio. Dionisio, cuidado si dices, Dionisio, desde que tú me veías de Caribe Show, tú eras pequeño. A ti no te lo permito. Lucibel, y conmigo, no es un honor compartir conmigo, nada más con Dionisio y con Mildred. Pero mi vida es que contigo estoy desde el primer día, ya lo tuyo y lo mío es otra cosa. Viejo, es un cariño viejo. Bueno, señores, miren, les cuento que en el día de hoy, como siempre, nuestro equipo de producción, que encabeza Esmilda Montero y todo el equipo allá, Denisa Ortiz, todo el equipo de Jumarpo, pues tenemos un contenido súper interesante. Vamos a conversar en el día de hoy en nuestra audiencia preliminar con la licenciada Lauri Peña. Ella es psicóloga
y vamos a tratar un tema interesantísimo que en medio de esta situación tan dolorosa, tan triste, muchas veces no se deja como a un segundo plano, pero es algo tan triste, tan doloroso, cuando usted, pues, esas personas despiden, o no despiden, sino ven marcharse a un ser humano, a un ser querido, y ni siquiera pueden despedirlo. Entonces, ella nos va a tratar el tema del duelo, cómo manejar estas situaciones de personas que tienen que lamentablemente ver partir a seres queridos sin ningún tipo de protocolo, sin decirle adiós, sin poder tocarlo, sin poder darle el último adiós como todo ser humano requiere, como toda persona quiere despedir a sus seres queridos. Y hoy pues vamos a conversar con ella para que nos trate sobre este particular. También vamos a conversar con el pastor Rafi Paz, una persona de muchos conocimientos cristianos, de amplios conocimientos de la Biblia, de la palabra del Señor, y una persona con un tremendo corazón, un ser humano extraordinario. Vamos a conversar con él. Y obviamente que hoy tendremos también a nuestro Ricky Michel Presbot, que es experto en marketing. Vamos a conocer también la situación que está viviendo el mundo y que hay que hacerlo basado en la utilización de los mecanismos tecnológicos. Bien, señores, miren, a esta hora el mundo presenta unos números de casos alarmantes. Ya ha pasado en el mundo entero de 1,5 millones de casos. Estamos hablando específicamente, para dar cifras exactas, 1.524.844 infectados. Esa es la cantidad de casos en el mundo. Y en lo que respecta a nosotros, la República Dominicana, el último boletín de las 10 de la mañana, que como cada día el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, nos presenta una situación aquí en el país: 108 fallecimientos, 50 recuperados y 2.111 casos hasta ahora. Somos el 6º país en América Latina en el número de casos. Así que República Dominicana, seguimos haciendo el llamado a toda la gente de que por favor se quede en casa, que tomen las medidas de precaución, porque fíjate que de ayer a hoy aumentamos a unos 10 fallecidos y cada día vamos aumentando, y realmente tenemos que poner de nuestra parte y seguir haciendo esos esfuerzos por cuidarnos más. Así es. Miren, tomo como pie de amigo, perdón, Diony, tomo como pie de amigo lo que plantea Lucibel de la responsabilidad individual de cada ser humano para convertirse en, si se quiere, si la palabra sería, para convertirse en un muro de contención para no propagación. Y así obviamente me resuena con el bochornoso hecho acaecido anoche con el sujeto. No conozco su nombre, no conozco ni para qué fue el sujeto, que le faltó el verbo. Como dicen en la República Dominicana, un verdadero sujeto, pero le faltó el verbo de la autoridad para que el predicado fuera diferente, la oración se escribiera de manera distinta. Uno de los aspectos que tenemos que cuidar ahora en este proceso es el respeto a la autoridad. ¿Por qué respeto a la autoridad? Porque nosotros no hemos tomado, como en otros países, el tema de la cuarentena a día completo. No solamente, sino que Mildred, lo hacemos. Mildred, perdóname la interrupción, no solamente el respeto a las autoridades, es el respeto a la vida, es el respeto a los derechos humanos, es el respeto al dolor de las familias que están perdiendo a seres queridos. ¿Cómo es posible que un ciudadano salga primero a desafiar las normas que rigen un toque de queda en un país como la República Dominicana? Segundo, una figura que tiene seguidores, porque de hecho los tiene, una figura que se supone debe dar el ejemplo como una figura artística en este momento. El género a mí no me importa, porque no le doy seguimiento
ni me gusta tampoco. Ahora, ese tipo de acciones que cometió este individuo tiene que ser severamente castigado, tiene que ser severamente ejemplarizante para la sociedad en sentido general, no solamente para los militares y policías que estuvieron presentes en esa patrulla mixta. Diría yo al comandante que estaba al frente de esa patrulla, porque se escucha en el video cuando los mismos agentes, no sé si de la policía o del mismo ejército, le dicen, comandante, él le faltó al respeto. Y el comandante, en una forma chabacana, perdón, pues lo que hace es que invita a este señor a irse, lo sube en el vehículo, le tranca la puerta y se queda como si nada y lo deja irse, aún sabiendo que está violando un decreto presidencial de su máximo jefe político y civil, el presidente de la República. Entonces yo creo que esto tiene que darse un ejemplo para que eso no vuelva a ocurrir, porque si usted me dijera a mí que fuera un artista de estos artistas que viven sembrando el ejemplo en la República Dominicana y que no haya estado violando un decreto presidencial ni una normativa vigente en nuestro país, y que por un error o por cualquier casualidad o por algo que se le presentara, se vio necesitado en salir a la calle a una diligencia urgente propia de la misma situación que estamos viviendo, y que pide perdón y que dice, mire, yo tuve que salir por esto y esto y esto, ok, pero un tipo que no obstante a estar consciente de que está desafiando una normativa, lo que hace es que se burla de las autoridades y se burla del país, se burla de todos los ciudadanos que han acatado la medida de manera disciplinaria. Dionisio, pero vamos por parte. Nos enteramos nosotros anoche porque este video lo suben a las redes sociales. ¿Quién graba el video? Lo graba un policía. Varios de ellos estaban grabando. Y el policía que lo sube a las redes. Entonces, ¿qué pasa? Este muchacho, el sujeto, diciéndole malas palabras a la propia policía, faltándole el respeto. Y ellos por encima de todo esto lo despachan como si fuera un ciudadano honorable de la República Dominicana, cuando el sujeto estaba violando un decreto que este decreto busca el decreto tratar de detener el avance del COVID-19 en la República Dominicana. Este decreto dice que de 5 de la tarde a 6 de la mañana de todos los días hasta el 17 de abril, sí, tenemos que estar en nuestras casas, a menos que usted esté, ya como lo dice el propio decreto, a menos que usted sea, trabaje en la seguridad, tiene que ver con la seguridad, trabaje en un hospital como médico, enfermera. Bueno, el decreto especifica, el decreto no dice que un merenguero urbano, una persona que canta, un cantante, sí puede estar. Entonces, cuando a él lo detienen, que de hecho veo que el sujeto se entregó en la Policía Nacional. Qué bueno. Y ojalá lo sancionen. Ojalá lo que hemos visto en las redes sociales es que todo lo que han desafiado la autoridad y el toque de queda, al otro día aparece barriendo, ¿verdad? Aparece barriendo. Pero el tema no es barriendo, lo que van a subir, perdóname la interrupción, Vianney. No, lo que va a aparecer es en un video diciendo que él que pide perdón y excusas. Ya en un video, doctor, en un video cargado de faltas ortográficas hablando. Va a hablar como él habla, pero el tema es que va a decir que pide excusa a las autoridades, a la policía, a su familia, al país y nada. Sí. Pero y perdóname, cuando yo me vuelvo a lo que decía al principio del tema del respeto a la autoridad, si hay un sector de la población que en estos momentos ha de tener la moral alta, son aquellos que cuando a mí me pidieron quedarme en mi casa, pero esos que están en las calles están dejando a su familia, entiéndase, los médicos, el personal de enfermeros, las ambulancias, el personal de 911, los policías. Y desde ayer es tendencia en las redes, de manera muy particular en Twitter, todo lo que pasó con el sujeto. ¿Cómo yo le puedo decir a un médico que no se sabe que ya cuántas horas puede llevar de guardia? Que ni siquiera tengo la certeza del tipo de alimentación que puede estar recibiendo en estos momentos, que mantenga y exponga su vida
para cuidar a algunos que de manera desaprensiva están desafiando a las autoridades. Entonces, es un tema de la simbología. No es solamente es el significado, el símbolo que hay detrás. Cuando esa persona, ese uniformado, señores, se puso como para un mítin caliente ante la figura mediática del sujeto, nos toca preguntarnos qué nos está pasando. Mire, a todo lo que ustedes comentan, yo quisiera agregar simplemente de que ojalá este sea el punto de partida para que en la República Dominicana dejemos un poco atrás el tema de yo estoy pegado y como él lo dijo, yo soy más jefe que usted, porque para nadie es un secreto, tampoco, señores, no cerremos los ojos, claro, de que aquí te detiene un policía, te detiene un agente de DGCET, te quiere poner una multa, aún tú sabiendo que cometiste una falta, y hay quienes aparecen y dicen, mi papá es coronel, habla con fulano, le marcan un teléfono y respetan a la autoridad y no hay quienes lo detengan y simplemente al final resulta eso, se les deja ir como que no ha pasado nada. No, y ustedes saben también. No es mentira que sucede esto. Ahora, de la otra parte está claro que el ciudadano debe respetar. Y él decía una y otra vez, yo no he faltado, pero caballero, ¿a qué hora lo detuvieron a usted en la calle? Qué falta de conciencia, de consideración. No? Es un bárbaro, desconsiderado y respetuoso. ¿En qué mundo vive? Entonces, es lo que digo, de parte y parte también quisiera llamar la atención, tanto de los agentes, de las personas, de la autoridad que estuvo con él y que manejó la situación, y también de él como ciudadano, ¿eh? Ahí estamos viendo. Pero ustedes no escucharon al principio, porque el video es largo, y al final es que se ve cuando el militar, el alto militar lo deja marcharse, le cierra la puerta y lo deja marcharse. Pero al principio, él dice que no ha fallado, no ha faltado, pero al principio él incluso emite unas declaraciones impublicables, malas palabras. ¿Tú sabes qué pasa también con este tipo de personas, con este tipo de sujetos? Valga el calificativo. Que en muchas ocasiones, así como mismo me está diciendo Ernesto Julio Peña a través de Facebook Live, hay muchas personas de estas que se creen que porque tienen dinero y que en una ocasión o en varias ocasiones han repartido dinero, han comprado a militares y policías que corruptos, porque no son todos, son algunas manzanas podridas que todavía están enquistadas en las instituciones castrenses y la Policía Nacional, y que estas personas se creen con derecho de tratar a todos los militares y policías por igual. Entonces ahí es que tiene que darse la autoridad del policía, del militar, de la gente que está en las calles tratando de poner el orden, tratando de salvar vidas, no solamente las de ellos, como dice la doctora Charlotte, que ponen en riesgo la vida de ellos y la de su familia, sino tratando de salvaguardar a las familias dominicanas, a las vidas de los dominicanos. Entonces, este tipo de acciones tan reprochables, tan deleznables, tienen que ser castigadas severamente, no con un simple videíto. Y yo lo dije, yo no sé si ustedes se acuerdan que al principio de la semana anterior, cuando empezamos a hacer nuestras transmisiones desde la casa, yo estaba rotundamente opuesto a que todas estas personas que iban deteniendo, que grabaran videos y los publicaban diciéndole, pidiendo perdón a los dominicanos en sentido general. Yo le decía que esto es un error por parte de la autoridad, porque este tipo de figura lo que busca es hacerse notar, ser publicado para ellos entonces convertirse en figuras notables, para ser virales. Y ese es el problema. Hay que mandarlo a trancar y dejarlo 20 días preso. Eso es lo que yo digo. Hay que dejarlo 20 días preso. Así tengamos que llevarlo allá al Centro Olímpico para mantener la distancia entre uno y otros detenidos y que esto no pueda convertirse en un foco de propagación. Porque, repito, todas estas personas que son detenidas, son confinadas en un lugar donde no tienen ningún tipo de preparación, donde no tienen ningún tipo de cuidado, no hay ningún tipo de medidas para prevenir el coronavirus, el contagio.
y luego son despachados y entonces van a sus casas a contaminar a sus familiares y van también contaminando toda una población por donde quiera que pasan. Vamos ahora a un contacto con nuestros patrocinadores y cuando regresemos, pues todo el contenido que hemos preparado especialmente para cada uno de ustedes que nos acompañan desde esa plataforma de comunicación que es el Tribunal de la Tarde. Adelante, señor director. Este es el Tribunal de la Tarde y les agradecemos a todos ustedes que sigan en sintonía con nosotros a través de Telefuturo Canal 23 y de estas plataformas digitales que nos permiten estar en contacto con ustedes en nuestro programa del día a día desde nuestros hogares. Y tal y como anunciamos en la introducción del programa, en el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, del manejo del duelo en estos tiempos de coronavirus. Y por eso invitamos a la licenciada Lauri Peña. Ella es psicóloga, terapeuta clínica y está con nosotros para despejar algunas dudas y ayudarnos en ese manejo de emociones tan necesario en nuestras vidas y más en la situación en la que estamos. Buenas tardes, Lauri, bienvenida al programa. Hola, gracias a ustedes por invitarme. Para mí es más que un placer acompañar en un momento como este e informar. Bueno, gracias, licenciada. Nosotros honradísimos en estar con ustedes, con usted y que usted también esté con nosotros y con nuestros amables telespectadores del Tribunal de la Tarde. De entrada quisiéramos que usted nos oriente y que oriente a nuestros telespectadores con relación a la situación quizás más crítica, más difícil que estamos viviendo en esta situación por esta pandemia. El dolor, cómo enfrentar esa situación tan difícil cuando se nos va un ser querido, pero por la crisis, por la situación, por los problemas de contagio, no podemos despedirlo. Hemos visto familias desgarrarse, diciéndole el último adiós a un familiar que ni siquiera pueden ver. Sí, tú sabes que realmente el duelo es parte fundamental de todo lo que vivimos, pero ¿qué pasa? Ahora mismo no estamos viendo simplemente un duelo normal, entraríamos en lo que es ya el duelo ambiguo o el duelo que científicamente se le dice duelo olvidado. ¿Por qué razón? Es cuando tenemos ese familiar que está con nosotros en casa por una razón que quizás a veces no es nuestra, quizás sale de nuestras manos, contrae este virus y debe de ser trasladado a un lugar donde se le va a dar las atenciones necesarias. Pero ¿qué pasa? Que luego entonces esta situación se agravia y dentro de la misma, a su vez, entonces viene la pérdida. ¡Wow! En el momento de que tú no tienes cómo llamar, cómo visitar, cómo estar pendiente o que te estén informando de acuerdo a la notoriedad de lo que es la parte de la vida o cómo va evolucionando por el mismo o la constante de lo que es la parte del flujo de todos los pacientes que hay ahora. Y lo único que se te informa es que falleció. Te sientes vacío, te sientes desolado, te sientes desesperanzado. Llega un momento que tú dices, ¿cómo pasó? O sea, entran muchas incertidumbres, entra el miedo, la desesperanza, como dije hace un momentito, pero sobre todo también la angustia de que tú no puedes estar ahí para acompañar en el dolor físico que pasó tu familiar y el que te ha dejado por el dolor de la pérdida. Entonces ahí es que entra la parte del duelo ambiguo, cuando no podemos tocar, no podemos estar ahí, ni tampoco ser partícipes de lo que aconteció porque lo hicimos a distancia. Eso es lo que realmente ahora mismo el pueblo dominicano y el mundo entero está viviendo, un duelo ambiguo. Dentro de ese concepto de duelo ambiguo, como usted bien señalas, el tema de ese cambio de hábito social, de ir a acompañarte, a darte ese abrazo, de decirte estoy contigo, te acompaño en tu pérdida. Para nosotros, para las personas que ven ese proceso, es como cerrar el círculo. Sí. Ante este hecho, personas que no podrán físicamente, que no podrán en algunos casos, me extiendo, personas que no podrán darle cristiana sepultura por la cantidad de personas que han fallecido, como en Italia y en España, que ya son fosas comunes. Sí. ¿Cómo poder intentar
digo de entrada si es posible, cerrar ese círculo de dolor emocional y entender ya el paso a una nueva etapa y no quedarte anclado a una emoción sin definir. Sí, como es muy buena. Pasa que pierde, por ejemplo, en un accidente aéreo o en un naufragio de un barco, pero te quedas y no cierras. ¿Qué pasa entonces? Sí, ahí es que entra el duelo ambiguo. Realmente esa es la gran pérdida cuando no tienes cómo llorar de forma física o ir a un lugar, porque muchas veces tenemos el lugar para ir a llorar, pero sabemos que el cuerpo no está ahí y es lo que hace que entremos en esa angustia, la cual usted me está o quiere que yo pueda explicar. Y en ese caso, hay 3 pasos específicos para trabajar con lo que es la parte del duelo ambiguo. La primera es reconocer el dolor. Eso es lo primordial. Si no reconozco el dolor, entonces lo que hago es que me engaño a mí misma o a mí mismo en el sentido de que pasó esa pérdida, pero que la superé, pero cada cierto tiempo esa herida va a estar latente, brotando por la razón de la misma pérdida. Entonces hay que reconocer. Lo segundo es trabajar con el sentimiento de miedo, duelo, incertidumbre, que todos esos sentimientos podamos reconocerlo dentro de mi proceso de duelo. Y la tercera parte, entonces entraríamos en la gratitud. ¿Por qué la gratitud? Y muchas personas a veces me juzga la opinión de decir la parte de gratitud. Cuando agradecemos es que estamos reconociendo que el tiempo que vivimos con ese familiar fue grato. Las risas, los momentos únicos, aún llorando dentro de lo que fue el marco de vivir en gratitud con ese familiar o ese ser querido cercano. Entonces lo vemos como algo diferente, lo cual disfruté, pude tener. Y luego entonces, además de eso, el llanto sería diferente. Ya no lo voy a recordar con dolor, lo voy a recordar con gratitud, aunque llore, por la razón de que siempre digo, no es bueno reprimir el llanto. El llanto debe siempre de salir, porque si se queda dentro de nosotros lo que crea es depresión. Y es lo que muchas veces dentro de lo que es el duelo ambiguo no se sale. Entonces es bueno trabajar esos 3 puntos específicos para poder surgir y poder seguir adelante. Claro, nunca nos vamos a olvidar de la pérdida. La pérdida no va a desaparecer porque fue un episodio que aconteció, pero con la gratitud de verlo de forma diferente, ahí es que damos un gran paso. Estamos conversando con Lauri Peña, ella es psicóloga, terapeuta clínica, y el tema es cómo manejar el duelo en medio de esta pandemia COVID-19. Licenciada, sí, hay una situación que ha estado ocurriendo, por ejemplo, específicamente en la ciudad de Nueva York, donde hay una importante comunidad de dominicanos. Y estuve escuchando anoche que ya se han registrado unos 75 casos confirmados de fallecimiento dominicano, aunque otros dicen que estos fallecimientos pueden pasar de 300. Bueno, pero bueno, la situación es que muchas de esas personas que fallecen, a los familiares solo le pueden entregar las cenizas, porque no le van a entregar el cuerpo, no va a haber velatorio. O sea, ¿cómo esto pudiera impactar? En el caso, por ejemplo, de unos hijos que pierden a una madre, a un padre, o viceversa, de un padre que pierde o una madre que pierde a un hijo. Bueno, puedo decirte que el impacto siempre va a ser alto. ¿Por qué razón? Porque no tengo esa persona. Lo voy a poner de forma literal. Muchas veces cuando perdemos un familiar, hasta ver simplemente que está postrado, uno sabe que está ahí aunque no tenga vida. Trata hasta de abrazarlo, pero sabemos que está ahí. Pero en el momento de que tú sabes que simplemente te quedó la ceniza, tú dices, wow, Dios mío, si perteneces a algún tipo de religión y juzgas a Dios en el momento preguntándole el por qué aconteció. Wow, mi mamá o mi papá, mi hijo, no merecía esto, no merecía aquello. Pero en este caso realmente son circunstancias que no manejamos, que acontecen y realmente siempre va a ser significativa la pérdida. Las pérdidas todas, aún de un animalito que podamos tener en casa, va a ser significativa por la razón de que hay un arraigo de emociones, de sentimientos. Para nosotros tener simplemente una conexión
o un vínculo con alguien, simplemente necesitamos un hábito de 21 días. Imagínate un hijo, un padre, un familiar, que ya cuánto 21 días han pasado, que ya hemos hecho ya una conexión totalmente arraigada con ese familiar o ese amigo o ese mascota que podamos tener en casa. Entonces, eso realmente no hay en el momento, realmente no hay como consolar. Simplemente tenemos que ser partícipe de acompañar. En este caso es acompañar, pero también hay otro punto. Wow, ¿cómo yo acompaño a alguien? Porque no puedo ir a su casa. No puedo decirle estoy aquí, no puedo abrazarte. En estos días ha sido muy duro ver cosas como estas. Justamente ahí venía anclada mi inquietud siguiente, porque creo que todos hemos visto el video de nuestra Mili Quesada, donde ya está pasando por el duelo, ¿no? Tras perder a su cuñado. Y ella justamente decía, mira, cuando fui a la casa de mi hermana de lejos, ella me decía, quiero abrazarte. O sea, su hermana, en medio de esta situación, le decía, yo quiero abrazarte. O sea, lo único que yo quiero en este momento es estrecharte, sentir que tengo a alguien a mi lado apoyándome, porque somos muy de esa red de apoyo, de ese calorcito, de esas emociones, de ese bastón, ese hombro donde llorar. Entonces, la falta de ese apoyo, entonces, pienso que puede acarrear otras consecuencias. Por ejemplo, depresión, u otros trastornos, a lo mejor. Ahí es que quiero que nos oriente un poco, porque entonces hay que trabajar, sí, con el duelo, con esos sentimientos, pero de ahí también salen otros problemas emocionales y sentimentales. Entonces el cuadro se complica un poco más. Depresión, ansiedad, nervios y demás. Sí, tú sabes que lo más difícil, te voy a contar desde mi punto actual. Mi abuela viene todos los días a mi casa. Todas las tardes mi abuela y mi bisabuela, que las tengo viva, gracias a Dios, vienen a las 4 de la tarde porque el médico le dijo deben de caminar, hacer ejercicio. Y como vivimos relativamente cerca, vienen. Lo más difícil es cuando yo veo que llega a las 4 de la tarde y ese café ya está listo y mis abuelas no están aquí. Que mis sobrinos no están. O sea, todos hemos hecho el punto de reunirnos haciendo videollamadas, utilizando Zoom, pero no por la razón de que no nos sintamos lejos, sino para tratar de sentirnos cerca. Y esa es la parte, como tú dices, también, ¿cómo haríamos? Algo que comentaba con una colega, las personas que no tienen las conexiones que quizás muchos podamos tener para comunicarnos. Tú sabes, que en el sentido de que o tengo un teléfono y quizás a veces no tengo minutos o no tengo lo suficiente data para poder verlo. Tú sabes, es difícil. Yo te lo digo porque realmente para mí en estos días ver todo esto, ser especializada en la parte de duelo, con lo que es intervención en crisis y bienestar emocional, me he visto chocada totalmente y digo, wow, pero yo tengo las herramientas, puedo dársela a otro, pero como otra persona no puede verme en la información que quizás yo pueda transmitirle y pueda identificarse conmigo, yo puedo identificarme con él o con ella. Entonces, ese es otro tipo también de dolor que se está viviendo prácticamente en todos los hogares del mundo. Y nosotros quisiéramos también pues ampliar un poquito para recabar las orientaciones profesionales suyas, porque ciertamente tenemos toda una vida con un patrón, con una costumbre. Hoy tenemos semanas, quizás prácticamente un mes, que muchos de nosotros no puede ver nuestros familiares directos, nuestras madres, los padres los que tienen padres y madres vivos que no han podido verlo, los hijos, hay muchos padres que tienen días, tienen semanas sin ver a sus hijos. Esto también no pudiera convertirse en un dolor, en una presión psicológica que pueda trastornar el funcionamiento correcto del ser humano. Claro que sí. Tú sabes que el confinamiento, que es el cual estamos viviendo, se convierte en un momento determinado
cuando es de forma monótona en depresión e inicia con la distimia. La distimia es una depresión leve, que es la que inicia al momento se atrofia lo que es la parte del insomnio o la apnea, que es la dormir de forma correcta, ya el tiempo y el espacio se va agotando o nos vamos debilitando en los horarios de forma continua, como lo hacemos de forma regular, yendo al trabajo, escuelas, universidades y demás. Entonces, de ahí, entonces lo que hacemos, o queremos dormir mucho o no dormimos, queremos comer mucho o no comemos. O sea, que la distimia te va a hacer como un balance en que mucho o baja poco, nada, pero no va a tener esa estabilidad que necesitamos en la vida para poder sostenernos, hasta que luego, en este caso, va aumentando y se vuelve una depresión mayor. Se podría pensar, Lauri, de tener también una especie de duelo ante la incertidumbre. Por ejemplo, estoy segura que ya miles de dominicanos en estos momentos y dominicanas han recibido de sus empleadores una carta donde les informa que están en suspensión laboral. Ante este cuadro de que primero lo que estamos viviendo, el confinamiento, y luego cuando termine, ¿qué va a pasar? O sea, no estoy desvinculado, pero estoy suspendido. Significa que no voy a trabajar, pero tampoco voy a recibir ingresos. Sí, tú sabes que ahí lo que usted me acaba de exponer es lo que entra dentro del duelo normal. Cuando perdemos trabajos o sea, no sabemos en qué momento vamos a volver a nuestras labores normales, y esto crea mucha ansiedad. Entonces, la ansiedad dentro de lo que va pasando el tiempo y se va incrementando, se hace generalizada. Y ahí entra entonces lo que es el delirio, la parte donde yo no sé si hoy es lunes o es martes o quizás sea viernes. O sea, vamos perdiendo lo que es el sentido de la orientación por la misma pérdida del duelo, porque dentro de sí misma no tiene una respuesta a la pregunta que me hago constantemente, que es la parte entonces, si voy a volver a trabajar o no voy a trabajar, que no tengo para pagar el teléfono, quizás no tengo para ir al supermercado, para sostener una que otros compromisos, los cuales estoy acostumbrada a simplemente a solventar por lo que es un sueldo. Y es ahí entonces cuando esa incertidumbre se crea en esa ansiedad generalizada. Lauri, el duelo es un proceso que lleva su tiempo, porque conlleva una aceptación racional y emocional. Y en este momento donde tenemos que tener este distanciamiento social, pues muchas personas en esa misma soledad pudieran encerrarse sin encontrar esos huequitos por donde ir dejándose escapar, fluir, superarlo. En ese sentido, ustedes los especialistas en la conducta y en este tema en particular, ¿recomiendan aún más el acompañamiento de un profesional? Porque también nosotros que somos tan creativos a veces decimos, bueno, con que yo de ahí ella no se va a morir, déjala tranquila. Y como que le quitamos peso e importancia a la intervención de un especialista de la conducta. Sí, tú sabes que casualmente conversaba esta mañana con mi mamá, que me decía que qué iba a pasar con las personas que luego que pase el confinamiento en casa, que no tengan el acceso a ir a una consulta. Entonces van a vivir ese duelo y se van a sentir simplemente aislados, y otros van a simplemente verlo en el punto, no, déjalo que eso se le va a pasar. Entonces yo le dije a mi madre, eso es lo que pasa porque no tenemos una educación de ser acompañados por un profesional de la conducta. Al no estar educados, simplemente lo vemos quizás como un negocio, o que alguien se va a lucrar con lo que en un momento es mi dolor, y no es así. Al contrario, ser acompañados es el mejor beneficio que le doy a mi salud emocional, por la razón de que ahí es cuando yo estoy sacando todo eso que estoy reprimiendo, que quizás en algún momento no soy capaz de decírselo a alguien o demostrárselo o indicarle lo que realmente me pasa por miedo a ser juzgado. Y allí entonces entra la terapia, que nosotros no damos para juzgarte, sino para acompañarte, para de forma consciente ubicar todo aquel dolor
y canalizarlo de forma positiva a que tú entonces puedas seguir una vida plena, porque no se le puede restar importancia a lo que en tus sentimientos se alberga, porque si se alberga ese sentimiento de dolor y no lo sacas luego, entonces te va a hacer mucho daño. Sí, licenciada, Sí. en el caso de los niños, cuando los niños preguntan por el padre o la madre fallecida, porque ellos no lo vieron en un ataúd, ellos no fueron a un entierro, los niños no lo despidieron. Entonces, cuando comienzan a preguntar, ¿cómo tratar esta situación? Esa es una pregunta muy, muy, muy buena. Siempre exhorto a los padres o tutores que estén a cargo del niño, de acuerdo a la edad, decirle la verdad. Y tener mucho cuidado en decir, papá Dios se lo llevó, porque llega un momento que de acuerdo a la edad, quizás el niño lo vea, si es de edad de 2 a 3 a 4 años, lo vea como algo divino. Pero si pasa de puede darlo como que, o ver a papá Dios como malo, ¿verdad? Porque si papá Dios se lo llevó. Sí. Entonces, cuando entra ya de 6, 7 años, que tienen una edad un poco más consciente de lo que es una pérdida, entonces ahí comienzan a juzgar. Dicen, pero ¿por qué se lo llevó? O sea, le toman odio a una entidad que muchas personas lo ven así para simplemente decir que tiene la culpa. O sea, alberga ese sentimiento de culpa para saber a quién decir y quién lo hizo y por qué. Entonces, es bueno siempre sentarse, ya de acuerdo a la edad, e informar de forma consciente, pausada, para poder especificar el por qué aconteció desde el inicio. Mira, fue una pandemia, esto se crea de tal forma, por la situación, entonces fue infectado, tuvo una pérdida, no pudimos verlo porque entonces nos infectábamos nosotros y demás. Es bueno siempre hablar con la verdad, pero hacerlo de forma pausada, consciente y con mucho ojo. Saber de qué manera o en qué posición ponemos a nuestros niños para poder también informarlo. Porque a veces entonces tenemos mucho dolor y informamos con ese dolor llorando y ese dolor entonces pasa directamente al niño y se hace entonces referente a esa situación que acontece. Es bueno que se haga entonces en el momento que todo esté tranquilo y la comunicación y la información pueda fluir. Bueno, muchísimas gracias. Mil gracias a la licenciada Lauri Peña. Gracias por estar con nosotros en esta primera parte del Tribunal de la Tarde. Un abrazo fuerte y nosotros tenemos que ir a cumplir con unos consejos comerciales. Cuando retornemos, estará con nosotros el pastor Rafi Paz, hablando de todos estos temas interesantes, una persona profundamente conocedora de la palabra de Dios, un evangelizador pues ya conocido en nuestro país. Así es que no se muevan del Tribunal de la Tarde a través de Telefuturo, Canal 23. Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Ahora vamos a conversar con el pastor Rafi Paz. Él es pastor de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida. Pastor Rafi Paz, buenas tardes. Bienvenido al Tribunal de la Tarde. ¿Cómo está usted? Familia, muchísimas gracias por la hospitalidad, ¿verdad? Por tenerme entre ustedes. Para mí lo considero un real gozo y un privilegio poder compartir este espacio con ustedes. O sea, gracias a Dios estamos bien, ¿verdad? Y confiando que las cosas van a ir mejorando. Amén, pastor. El placer es nuestro. Usted Bienvenido. es el pastor. Decía fuera del aire que usted es el pastor de todos nosotros en el Tribunal de la Tarde. Y de verdad que es un inmenso placer, un honor tenerle aquí esta tarde. Nosotros quisiéramos de entrada pues conocer cuál es la visión que usted tiene de esta nueva vida que estamos llevando en el mundo, ¿verdad? El planeta está bajo estos efectos del coronavirus y prácticamente todo se ha reducido a la virtualidad. Estamos haciendo los programas desde la casa. Ustedes en la Iglesia Palabras de Vida, usted como evangelizador, como una persona de fe, ¿qué están haciendo para llevar tranquilidad, llevar la palabra a todos los dominicanos en este caso? Bueno, Dionisio, yo creo que lo que tú has dicho, ¿verdad?, resume de una manera muy precisa la realidad que todo el mundo está viviendo. Señores, la verdad que el momento es extraordinario.
todo el mundo está viviendo esta situación. Históricamente han habido momentos, inclusive hablando, digamos, desde mi terreno, desde la teología, ¿verdad? De ataque contra de cierta religión, y cierta religión está bajo opresión estatal o lo que fuese, ¿verdad? Pero ahora mismito, todas las fe están en la misma situación, ¿verdad? O sea, no hay nadie exonerado, no hay un país, ¿verdad?, que realmente haya vivido este tiempo, digamos, de forma ilesa o pensándose invulnerable. Entonces, tu pregunta, Dionisio, ¿verdad? Lo que yo quiero aclarar es que aunque la puerta de los locales de las iglesias se hayan cerrado, ¿verdad? No se equivoquen, la iglesia no se ha cerrado, la iglesia no ha dejado de trabajar. En muchos sentidos, las iglesias han vuelto a su cuna, a su lugar de nacimiento. El libro de los Hechos, ¿verdad?, habla de iglesias en las casas de personas, en las epístolas del apóstol Pablo. A lo largo del Nuevo Testamento, tú continuamente escuchas los saludos a la iglesia que está en la casa de fulano, ¿verdad? Y en este sentido, no solo yo, ¿verdad?, sino el grupo de pastores con que yo me relaciono, ¿verdad? O sea, la gran mayoría de las iglesias cristianas evangélicas se han hecho servir de medios como estos, ¿verdad? O sea, las reuniones virtuales se están dando, las redes sociales han tomado una preponderancia enorme, ¿verdad? Entonces, obviamente, Dionisio, lo primero que estamos haciendo es tratando de crear espacios a donde se levante una voz de esperanza. Como tú bien describiste, en este momento ser tan inusual, tan distinto, tanta incertidumbre llena el panorama, ¿verdad? O sea, estamos viendo que más que nunca gente necesita oír palabras de esperanza en un contexto, ¿verdad?, a donde, digamos, el piso se le ha movido a tantas personas, ¿verdad? De hecho, escuchaba hace unas 2 semanas atrás cómo la Asociación de Psicólogos Norteamericana estaba recomendando inclusive a personas escuchar menos noticias durante este tiempo por el bombardeo de las noticias negativas y cómo esto estaba disparando niveles de ansiedad en las personas, ¿verdad? Entonces, obviamente es una nueva normalidad, hay que encontrar una nueva forma para comunicar las verdades, ¿verdad? Que llenan de esperanza, que llenan de paz, que llenan de tranquilidad. No solamente estamos manejando estos servicios virtuales, ¿verdad?, sino que diariamente estamos tratando de subir cápsulas con palabras que animan a las personas. Hemos organizado brigadas de distribución de raciones alimenticias porque tenemos, ¿verdad?, gente conectada a nosotros por diferentes lados que obviamente luchan con esto. Y muy recientemente, de hecho, a partir de hoy comenzó a funcionar un número telefónico, un WhatsApp, ¿verdad?, para que todo aquel que quiere una oración, que oren por ello, pueda mandar un mensajito y al rato una persona de nuestro equipo te va a llamar para orar contigo, para orar con tu familia, ¿verdad? Vamos, o sea, si es posible, pastor, vamos a dar a conocer ese número para que los amables oyentes del Tribunal de la Tarde y telespectadores puedan utilizarlo, puedan llamar. Claro que sí, Dionisio. Mira, ese número es el 809-481-3068. Ese es el número que estamos usando, ¿verdad? Digamos como un centro para recibir los WhatsApp, los mensajes de voz o los mensajitos escritos de cualquiera diciendo, mira, por favor, oren por mí. Alguien te va a devolver. 809-481-3068. O sea, en este momento de incertidumbre se necesita una voz de esperanza. Así mismo, 481-3068, 809. Correcto. Rafi, pastor, tal como te señala, en estos momentos de incertidumbre, ¿cómo hablar desde la fe lo que sería la voluntad de Dios? Bueno, Mildred, la pregunta fue bien cortita, ¿verdad? Pero te advierto que la respuesta no lo es, ¿verdad? Tú sabes que cada vez que hay estos temas de, digamos, terremotos, huracanes, ¿verdad? O sea, ataques terroristas, pandemias como esto, surge la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios en esto? Y en esencia lo que estamos preguntando es, ¿está Dios detrás de esto? ¿Es Dios el responsable de estas cosas? Porque y te lo conecto, Rafi, porque cuando hago esa oración del Padre Nuestro, para mí la más completa, cuando dice, hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Te la pongo como... Pero tú sabes algo, Mildred, tomando esa misma oración de base, fíjate que esa oración que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, para usar la versión que está en Mateo, ¿verdad? Esa oración comienza pidiendo que sea hecha en la tierra
la voluntad de Dios de la misma manera en que es hecho en el cielo. Si comenzamos a leer entre líneas, una de las extraordinarias verdades que sale de leer el Padre Nuestro, de conocer ese pasaje bíblico, es que Jesús está mandando a su gente que oren para que la voluntad de Dios se eche en la tierra. ¿Qué te dice eso? Te dice que la tierra es un lugar a donde no es cierto que lo que siempre ha primado es la voluntad de Dios. Y yo sé que eso sorprende a alguna gente, sobre todo porque venimos de una cultura bien religiosa, de trasfondos, de creencias, y tenemos algunas ideas que nos sorprendemos cuando venimos a la Biblia y encontramos que no encuentran aval del todo. Por ejemplo, para aclarar ese pensar, la Biblia enseña en el Salmo 115, verso 16, oye lo que dice, los cielos son los cielos de Jehová, pero ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Básicamente, cuando tú te metes en toda la narrativa bíblica, tú encuentras que lo que pasa en la tierra está muy ligado a la voluntad del hombre. Romanos capítulo 8 habla de una tierra que fue sujetada a vanidad y corrupción por el pecado del hombre. Y cuando tú comienzas a entender eso y tú comienzas a entender el corazón de Dios en muchas de estas posturas, tú entiendes que Dios nunca está en estos escenarios a donde hay muerte masiva. Dios está más bien apostando a la vida. De hecho, dos puntitos para cerrar tu pregunta, Mildred. O sea, primero, en el libro del profeta Ezequiel, tanto en el capítulo 18 como en el 30, Dios mismo pregunta, él dice, ¿quiero yo que muera el impío? No, más bien quiero que se arrepiente y que viva, ¿verdad? Yo creo que son de esas declaraciones que te ayudan a entender que, pero ven acá, o sea, entonces Dios no está a favor que mueran multitudes, Dios está a favor de que multitudes conozcan su bien, conozcan su amor, conozcan su fidelidad y vivan en una relación plena con Él. Jesús dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Me interesa mucho resaltar este punto porque, de nuevo, yo sé que predomina muchas veces la idea, Dios es responsable de esto, y te tengo que ser franco. Si tú crees de corazón que Dios es responsable de esto, hay algo casi, ¿verdad? Y hablo ahora del lado terapéutico, casi enfermizo de decirle a alguien, abraza a tu verdugo, ven en amor hacia aquel que es responsable de toda la desgracia que tú estás viviendo en este momento. ¿Tú me entiendes? O sea, de hecho, sí, hay un síndrome muy famoso, el de Estocolmo, ¿verdad? Cuando la víctima termina con sentimientos hacia aquel que es responsable por su desgracia, que parece momentos, ese es el mensaje que muchas personas dan, pero hablándote con mucha precisión, Mildred. O sea, en este momento donde todo ha sido tan sacudido, Dios es el ancla, es lo firme, es lo que no se ha movido, es de lo que no podemos agarrar para saber que cuando todo este mundo termine de dar vuelta, yo sé dónde yo voy a estar parado, porque sé de quién me agarré en este proceso. Yo sé que no es muy postmoderno, pero creo en absolutos. Yo creo que Jesucristo es un absoluto, que el amor de Dios es un absoluto y que Dios tiene un corazón para acompañar al hombre en medio de su desgracia. Yo creo que, francamente, ese es el mensaje que nos toca promover en este tiempo. Pastor, en efecto, pues todos los creyentes siempre pensamos en que Dios es eso, un Dios de amor, de misericordia, y que está con nosotros para hacernos la vida más feliz. Pero uno escucha también a conocedores de la palabra que profundizan, que dicen, estos tiempos están descritos en la Biblia. Lo que estamos viviendo pudiera ser el cumplimiento de eso que nos señalan las sagradas escrituras. Entonces uno ahí como que se pierde un poco entre cuándo puedo asumir, qué me dice a mí que puedo asumir, que tales tiempos, ese apocalipsis ha llegado, si es un tremendismo, si en medio de nuestra desesperación por el momento estamos siendo extremistas. ¿Cómo manejar estos escenarios? Sí, positivo, esperanza, amor, nuestro Dios, el Señor que nos abre las puertas, que nos abraza, pero también hay una realidad descrita también en ese libro sagrado que tenemos que manejar, ¿no? Claro que ¿Cómo sí. lo visualiza usted? Y déjame ayudar a traer, digamos, algún tipo de conexión entre esos conceptos, ¿verdad? Primero, Lucibel, sin ganas de ser como necio, ¿verdad? Si quiero agarrar el principio de lo que tú dijiste, a veces decimos cosas como eso, como que queremos a Dios en nuestra vida para ser más feliz, pero Dios es mucho más, ¿verdad? Que alguien que quiera hacernos feliz. Dios realmente se vuelve un centro de nuestras vidas y no es
si Dios anda con nosotros, es decir, nosotros andamos con Él, ¿verdad? Ahora, claro, agarrando lo que tú dices, déjame explicarte esto. En la teología hay una rama que se llama escatología. La escatología es todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con finales, con el fin del mundo, con el apocalipsis y destrucción y fuego y todo esto, ¿verdad? Y déjame decirte que ciertamente hay unas descripciones en la Biblia extraordinarias de lo que los últimos días serán. Pero también debo ayudarte a entender que hay diferentes escuelas de interpretación a mucho de lo que estos pasajes escatológicos están enseñando. Hay algunos, inclusive, hay escuelas que son pretéritas a nivel de las descripciones escatológicas que la Biblia presenta. Entiéndase, entienden que mucho de eso ya ocurrió, que era referencia o a Roma, ¿verdad? O al dominio del imperio romano sobre la tierra. Muchos, ¿verdad? Que es lo que uno conoce más modernamente, son futuristas en su interpretación escatológica. Entienden que estas son cosas que todavía están por delante, ¿verdad? Yo pertenezco a una escuela que es parcial pretérito. Entiende que parte ha pasado y parte está por pasar. Pero lo que quiero aclararte, de la manera en que uno comienza a leer estos momentos para determinar si esto es el fin del mundo, ¿verdad? O sea, primero hay que llevarse de todo el consejo que la Biblia presenta en cuanto de estos eventos de fin del mundo. Hay un contexto que presenta, hay condiciones, por así decirlo, ¿verdad? Por el otro lado, quiero simplemente, y esto conecta con la primera pregunta que me hizo, o no, la segunda que me hizo Mildred, ¿verdad? O sea, ayudarles a entender que ciertamente la Biblia presenta estas instancias de juicio de Dios. O sea, en el Antiguo Testamento de manera predominante, tú tienes casos, ¿verdad? Génesis 6, tú tienes el arca de Noé, la destrucción de la tierra por agua, tú tienes la destrucción de Sodoma y Gomorra por fuego. O sea, tuve momentos de juicio y quiero aclararles, Dios es perfecto amor y también es perfecto juicio. Yo sé que a veces esos conceptos como que no sabemos cómo juntarlos, ¿verdad? O sea, y es como si fueran dos lados de una moneda. Déjame ayudarte a entenderlo de esta manera. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo un Dios de juicio y de ira, que deja saber su ira. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? A diferencia de Noé, a diferencia de los habitantes de Sodoma y Gomorra, nosotros vivimos en un tiempo después de la cruz de Cristo. Y los creyentes cristianos evangélicos entienden que en la cruz de Cristo, ahí fue derramado toda la ira de Dios que me tocaba a mí y que te tocaba a ti. Básicamente, o sea, el problema de nuestro pecado fue enfrentado por aquella cruz y por ende, yo cuando veo situaciones y entiendo que hay un juicio, recuerdo rápidamente que el juicio de Dios es derramado sobre la cruz. Ahora, esto no quita, como bien tú señalas, que en tiempos finales, ¿verdad? Hay periodos de juicio sobre la tierra. ¿Cómo uno combina esto? ¿Cómo lo explicamos, verdad? Bueno, muchos entienden que uno de los eventos que va a determinar ese periodo de juicio es lo que se llama el rapto de la iglesia. Es básicamente Dios llevarse su iglesia de la tierra y como ya no hay iglesia, ya no hay aquellos, por así decirlo, aferrados a la cruz, pues ya juicio puede correr de nuevo, ¿verdad? Entonces, cuando yo te digo que cuando estamos leyendo escatología, muchas personas entienden estos desastres como parte del final y te hablo de cosas que deben pasar antes, la gran mayoría de las escuelas escatológicas ponen el rapto como el momento que abre ese periodo de juicio y de devastación sobre el mundo, ¿verdad? Y yo creo que es muy aparente que todavía no ha llegado el rapto de la iglesia. Entonces, hablar de que esto es el fin es medio adelantarse a las secuencias de eventos escatológicos que deben darse, ¿verdad? Para que la secuencia establecida o interpretada en la Biblia se cumpla tal cual. Estamos no sé conversando. Si te confundió, traje claridad, ¿verdad? Pero sí, porque es mucha información. Excelente. Sí, estamos conversando con el pastor Rafi Paz. Él es pastor de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida. Pastor, hoy es miércoles santo, estamos en Semana Santa. Así mismo es. La única Semana Santa atípica, extraña, porque por la situación de emergencia mundial estamos celebrando la semana mayor en nuestras casas. Ahora, ¿qué usted recomienda? ¿Un consejo? ¿Un mensaje, pastor? Porque de manera obligatoria las familias están unidas en las casas. Los muchachos, los hijos no pueden irse a vacacionar, no pueden irse al interior del país. ¿Qué usted recomienda en este momento tan difícil? ¿Sabe? Medio me estoy riendo y obviamente no es de la situación, es de recordar que usualmente cuando Semana Santa comienza a acercarse,
Señores, hasta los anuncios de las licoreras te llaman a reflexionar, ¿verdad? Pero francamente, el dominicano lo deja como el rabito de Semana Santa. Semana Santa es can, es playa, es fiesta, es no tener clases, es no tener trabajo, es celebración, ¿verdad? Y yo creo que esta es una de las primeras Semanas Santas donde nos llegó la realidad, pastor. La reflexión ha tomado casi el centro del asunto, ¿verdad? O sea, porque no han inhabilitado, o sea, no hay a dónde ir, no hay qué hacer, ¿verdad? Y hablando con mucha franqueza y aterrizando con lo que usted me pregunta, bien, déjeme decirle que mi primer consejo es que entendamos que estos son tiempos diferentes. Y siendo tiempos diferentes, yo creo que son tiempos que podemos aprovechar para aquellos cambios que hemos anhelado hacer y no hemos podido hacerlo. Yo creo que es un tiempo excelente para reunir familia. Yo creo que es un tiempo excelente para aprender a orar juntos, a orar por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra esposa. Yo creo que es un tiempo fenomenal. Y si quieren mi consejo directo, ¿verdad? Le diría, cojan el Evangelio de Lucas. Siempre exhorto a Lucas porque a diferencia de Mateo, Marcos y Juan, Lucas es griego, es un griego, no es un judío escribiendo. Y piensa un poquito más como pensamos nosotros, o sea, se alinea a nuestra forma de evaluar y de percibir, ¿verdad? Entonces, es un buen tiempo para leer la Biblia, para comenzar a tener un tipo de diálogo interno con Dios, para abrazar la realidad de la invitación que hay en Jesús. Yo sé de nuevo que estos son tiempos que nuestra cotidianidad ha sido revolucionada, pero eso no quiere decir que no van a salir cosas muy buenas de este tiempo, sobre todo si en este tiempo tornamos nuestro corazón a Dios. Pastor, hay dos cosas breves que me gustaría pues recoger la impresión suya. Primero, usted sabe que en tiempos de campañas electorales los políticos pues se mueven, algunos dan algunas ayudas, otros reparten alimentos, en fin, ese es su estado, ¿no? Es su comportamiento normal en estos tiempos, pero me gustaría si hay alguna campaña por parte no solamente de la Iglesia Palabras de Vida, sino de todas las iglesias cristianas y la misma Iglesia Católica de la República Dominicana, de repartir Biblias a los dominicanos para que lean. Y lo segundo es una pregunta atípica, porque quizás usted no está al tanto de lo que acontece en las redes sociales, en todo lo ancho y largo que abarcan las redes sociales, pero la mayoría de los dominicanos y del mundo está viviendo acontecimientos muy dramáticos, desde algunos muy tristes, algunos que impactan realmente, y otros acontecimientos que la gente se involucra y se envuelve en ellos. Por ejemplo, algún mensaje para las personas que oran de día, leen la palabra, rezan, pero en la noche ven a Don Miguelo presentando chicas bailando prácticamente desnudas. Mira, dos cosas. Primero, Dionisio, la primera parte de tu inquietud, ¿verdad? Que si hay algún nivel de organización, digamos, macro, ¿verdad? En este tiempo para distribuir Biblias o algo por el estilo. Uno, no lo sé. Yo sé que organizaciones a las cuales yo pertenezco, como la Confraternidad Evangélica Dominicana, CONEDO y la Mesa de Diálogo, cada miembro, cada iglesia, alguna de ellas representando miles de iglesias, están fajados, ¿verdad? No solamente dando Biblias, o sea, estamos envueltos inclusive en el plan gubernamental de distribución de raciones alimenticias, o sea, nuestra gente está en la calle, ¿verdad? O sea, repartiendo comida, siendo solidario, dando apoyo, ¿verdad? Y en este sentido, yo creo, estoy viendo también, ¿verdad? Tú tienes toda la razón, a lo mejor no estoy informado de todo lo que hay en las redes a lo largo y a los anchos, pero dentro de mi nicho en redes veo más que nunca pastores subiendo a las redes, personas hablando, ¿verdad? De estas palabras de esperanza en estos momentos de dificultad, ¿verdad? En cuanto al segundo punto, yo creo que esto es un momento a donde una de las cosas que va a pasar es que la disonancia que existe en muchas vidas va a desaparecer. Déjame explicarte. O sea, yo creo que el ser humano está bien compartimentalizado y muchos de nosotros somos una persona en el lugar de trabajo y otra persona en la casa. Y francamente, este tiempo medio rompe esos límites, estamos juntos continuamente, comienzan a verse cosas que no se veían. Yo creo que en este sentido, ¿verdad? Es un tiempo de alimentar el corazón, alimentar la fe. Y déjame decirte algo que puede sonar un chin dramático también, pero yo creo que es de mucha importancia decirlo. Tú sabes algo, Dionisio, este es un tiempo para hacer mucho más que orar. Yo creo en la oración.
pero este es un tiempo de orar y de hacer. Y yo exhorto a familias, se lo he dicho a la familia de nuestra congregación, tú vas al supermercado a hacer tu compra, ¿verdad? Con todo el lío que es hacer una cosa. Oye, compra un par de cositas de más y déjasela a tu vecino, tócale la puerta a alguien y bendícele con un pan o con una fruta, ¿verdad? O sea, ese tipo de gesto en este tiempo es necesario. Pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esa disonancia existe a muchísimos niveles, ¿verdad? Gente que en la mañana oran y en la noche, ¿verdad? O sea, hacen cualquier cosa. Y yo creo que parte de lo que este tiempo va a hacer es traer muchas de esas cosas a la luz, ¿verdad? Y va a haber una oportunidad de alinearlos como debería ser el asunto. Qué bueno dime, Mildred, perdón. No, gracias, Lucibel. ¿Cómo pasar, Rafi, de decir, repetir cosas para comenzar a aprender a orar? Mildred, tú usas como chin palabra y me metes como para lo hondo cuando tú abres la boca. Mira, déjame explicarte algo, ¿verdad? Quiero decir esto respetuosamente. La mayoría de los dominicanos, por crianza, por tradición religiosa, francamente no sabemos orar, sabemos rezar, ¿ok? La diferencia entre el rezo y la oración es que el rezo usualmente se centra en la repetición de algunas declaraciones preestablecidas. Es fascinante porque cuando Jesús, miren lo que pasa con Jesús. Jesús no lo propone. Como que no es una conversación directa con Dios. Ahí voy, Dionisio. O sea, fíjate que con Jesús lo que pasó fue que sus discípulos le preguntaron a él, ven acá, ¿y tú no nos vas a enseñar a orar? Como Juan le enseñó a sus discípulos, eso está refiriéndose a Juan el Bautista, ¿verdad? O los fariseos, enséñanos a orar. Y ahí es que Jesús enseña al Padre Nuestro. Pero tú quieres saber algo, antes de enseñar al Padre Nuestro, Jesús dice esto, y es lo que él dice, cuando oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles, hablando de otras culturas que no conocían a Dios. Es fascinante porque yo creo que lo que sigue después de Jesús decir eso es la oración más vanamente repetida de la historia de la humanidad, ¿verdad? Después que él dice no hagan vanas repeticiones, pues ha repetido vanamente. Orar es la idea de tener una conversación, es la idea de yo abrir mi corazón, ¿verdad? Y tú quieres saber algo, tenemos que aprender a orar en el entendimiento de que más que un monólogo es un diálogo, que Dios pone cosas en nuestros corazones, que Dios nos afirma a través de su palabra, que tenemos que aprender a traer todo lo que somos y abrir nuestro corazón delante de Dios. Yo sé que son palabritas ligeras de decir y no fácil en la práctica, pero de eso se trata. Fíjate, cuando Adán y Eva pecaron, de la primera cosa que hicieron fue que se escondieron. Cuando Dios preguntó por qué se habían escondido, ¿sabe lo que respondieron? Porque estaba desnudo y tenía vergüenza. Fíjate, una de las cosas que el pecado hizo fue quitarnos la habilidad de ser transparente, de estar desnudos delante de Dios. Y mi exhortación es que volvamos esa capacidad de orar, de venir a Dios incómodo y decirle estoy incómodo, o venir a Dios llorando y decir estoy triste. Tú no puedes ponerle una máscara a Dios. Él sabe lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Pero tantos insistimos en presentarnos con máscara delante de Dios. Y todo ese uso de máscaras inhibe el desarrollo de una verdadera relación. Es lo que queremos ver en la vida de las personas. Amén. Gracias. Muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias. Lamentablemente tenemos el tiempo encima. Tenemos que irnos a una pausa comercial, pero nos gustaría que usted, por favor, a nosotros y a los amables telespectadores del Tribunal de la Tarde nos deje un pasaje de la Biblia para leerlo esta noche. Miren, si yo fuera a dejarle un pasaje para leer esta noche, le exhortaría a leer Filipenses capítulo 4. Es una carta pequeña. A mí me encanta el 4:13. Exactamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Pero oigan algo, lo impresionante, para darle el contexto por lo menos, esas de las cartas que el apóstol Pablo escribe preso ya. Y es importante entender eso porque el tema central de Filipenses es el gozo. A pesar de se está cortando la comunicación, pastor. Porque del capítulo. Pero cuando hemos entendido nuestra vida en Dios, sabemos que mi contentamiento no queda limitado por las circunstancias que me rodean. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Gracias al pastor. Un placer, de verdad que sí. Me quedo con lo de acercarnos, claro está, más a Dios y también con su mensaje previo de llamado a la solidaridad entre nosotros. Eso de la compra que usted hace en su casa, coge una piña extra y toquele la puerta a un vecino. Realmente
tenemos que volver a eso, a esa humanidad, a esa solidaridad. Así que esos son de las cosas buenas, Lucibel, que salen de un tiempo como este. Así es. Gracias, pastor. Gracias. Señores, Dios les bendiga, de verdad, queden bien, que Dios les bendiga y les guarde. Amén. Igualmente para usted y su familia. Bueno, señores, nos vamos a una pausa y retornamos con más del Tribunal de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias al ingeniero en estudios en Telefuturo Canal 23, a todo nuestro equipo de producción, a Esmilda, Denise Ortiz, a los amables telespectadores por prestarnos su sintonía en esta transmisión de hoy miércoles del Tribunal de la Tarde, como siempre, llevándole a todos ustedes orientación e informaciones acorde a estos tiempos desde nuestras casas, porque ya ustedes saben, estamos cumpliendo con las medidas adoptadas por las autoridades, cuidándonos, cuidándolo a ustedes, tratando de prevenir que esta epidemia, que esta pandemia se expanda por toda la geografía nacional y que cause más daño y más dolor de lo que está causando. Tenemos ya con nosotros a nuestro gran amigo y hermano, ya es parte de la familia de Jumarpo, de estos programas de Medios Jumarpo, a nuestro Ricky Michel Presbot. Él es un experto en marketing, emprendimiento, y vamos a manejar esos temas en el día de hoy. Precisamente son los temas obligados. Ricky, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Dionisio. Hola, hola, buenas tardes. Gracias, jóvenes, por permitirme compartir plataforma con ustedes en este Tribunal de la Información y del Conocimiento. Bueno, la verdad que sí, la verdad que es muy interesante. Va a llamar a muchos casos de estudios de esta pandemia, de esta crisis. Habrán de salir muchos libros, habrán de salir mucha información. Ah, qué bueno, qué bueno. Y habrá salir mucha información, sobre todo porque cada crisis, si nos remontamos a la crisis financiera, al crack financiero del año 2007-2008, a partir de esta crisis surge lo que es el modelo de economía colaborativa. Todo lo que... Ricky, sí. Yo quisiera saber, porque yo estoy mirando y estoy dándole la vuelta al mundo en sentido general, pero estoy visualizando mayormente aquí en la República Dominicana, y he visto que muchas empresas, primero, obviamente, nadie estaba preparado para esta catástrofe, nadie estaba preparado para esta situación tan extrema, pero veo a muchas empresas que no se habían preparado ni siquiera en los términos digitales para, no solamente para enfrentar este tipo de situaciones, sino para hacer frente a cualquier posibilidad o al mismo tema inmediato. O sea, ya en estos tiempos, independientemente con crisis o sin ella, las empresas tienen que ir adaptando su plataforma, tienen que ir adaptando su forma de ofrecer servicio al público, y hay que pensar en la tecnología, hay que pensar en los medios de comunicación y sobre todo en la tecnología de estos tiempos. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de empresas y que no se han preparado para enfrentar esta situación? Mira, Dionisio, realmente República Dominicana, mal que bien, con altas y bajas, tiene alrededor de 17 años que no se enfrentaba a un momento en la economía que no fuera de expansión. Como les decía, hemos tenido alta y baja, pero en un modelo de economía en expansión, incremento de consumo, incremento de demanda, aceleración de los mercados, aceleración de los patrones, crecimiento en infraestructura, lo que hizo que muchas empresas se quedaran en esa zona confortable y se fueran en el modelo de la consistencia. Solo diseñaron su modelo de negocio sobre la base de la consistencia y no previeron, no enfocaron un modelo de un quiebre de esa línea de consistencia. ¿Y cuál debió ser esa planificación? Bueno, ver qué ala podía ir migrando a mayor y mejor tecnología de la información dentro de mi estructura de trabajo. Fíjate cómo, y vamos a citar el caso del grupo Jumarpro, de Medios Jumarpro, cómo de manera dinámica la plataforma de Jumarpro ha podido acomodar su modelo de negocio, claro, con algunas dificultades, pero ha podido reinventarse y plantear la solución de su programación a través de un modelo remoto con éxito. Pero así otras empresas que no son del sector telecomunicación, del sector comunicación, perdón, que sí también tenían una vocación tecnológica en su modelo o servicio, han podido migrar
hacia esta situación de sitio, ¿no? Este estado difícil donde si estructuralmente no tenías esa base flexible, elástica para convertir tu modelo en un modelo a distancia, hoy estás en grandes aprietos. Por ejemplo, hay bancos muy importantes del sistema que su demanda y su transaccional se ha visto reducido en más de un 80%. Bancos que tienen activos muy importantes, otros que sí tuvieron esa visión de ir migrando a modelos más digitales, a plataformas más ligeras, han podido seguir sirviendo de manera consistente y manteniendo esa plataforma de clientes con la que contaban. Ricky, en este escenario, por supuesto, están los emprendedores, esos soñadores que finalmente han podido poner acción en sus ideas y tener ese pequeño negocio y arrancar por ahí. Pero en estas circunstancias, realmente habrán muchos de esos pequeños negocios que desaparecerán. Otros que se están planteando a lo mejor cómo puedo resurgir en este momento, un local cerrado, días sin producir, a lo mejor con 2, 3, 4, 5, 10 empleados que obviamente no puedo sostener en este momento. ¿Cuáles son los principales retos que ves tú y tu recomendación al mismo tiempo con cada reto para que no sucumban, para ese que quiere seguir e insistir, que todavía tiene esperanza, que le queda esa espinita ahí por no dejarse morir? Bueno, habrá vida luego del coronavirus, del COVID-19. Es un asunto de estrategia y de sobre todo colaboración. No solo colaboración desde el punto de vista del empleador con el colaborador, sino del colaborador con el empleador, porque en términos reales el colaborador se ha convertido en el socio, es el socio interno de ese modelo de negocio. Entonces, esta es una época donde si tú eres emprendedor, tienes una MIPYMES y decide relanzarte, vas a necesitar negociar con tus colaboradores, negociar con el mercado, verificar cuál es el producto que realmente es tu producto ancla, con el que puedes reinsertarte, con el que realmente en esta situación, recuérdense que vamos a una situación donde el ser humano va a apostar a lo básico, va a apostar a lo que realmente necesita. Esto va a cambiar mucho el patrón y la percepción del consumidor, o sea, lo extraordinario, lo voluminoso, el famoso show off, eso va a quedar al lado y el ser humano va a apostar por los bienes de uso y de consumo masivo. Entonces hay que verse como emprendedor y pensar, bueno, dentro de mi oferta, ¿cuál es ese servicio? ¿Cuál es ese producto que yo puedo encajar en esta nueva mentalidad de por lo menos el corto plazo? Porque va a haber mucha paranoia, va a haber distanciamiento social autogestionado, o sea, el ser humano va a distanciarse, va a haber muchos servicios, habrá una gran oportunidad en los servicios remotos de tutoriales, sobre todo de convertirse en parte de la cadena de distribución. Entonces yo lo que les recomiendo a los emprendedores que en nuestro país tienen una carga muy pesada con el tema del financiamiento es que debemos esperar a ver hasta dónde el propio sector financiero, buscando retomar sus operaciones, estará dispuesto a flexibilizar en cuanto a fondeo, en cuanto a reestructuración de pagos por línea de crédito, por préstamos de corto y mediano y largo plazo. O sea, va a ver que se va a dar una flexibilización y un intercambio de yo te doy, tú me das para poder relanzar todo lo que es la economía. Ahora, enfocarse definitivamente en la negociación, como le dije, y sobre todo cuáles son esos servicios remotos, servicios de intermediación de mano a otra por el distanciamiento social que va a haber, podemos encajar como modelo de negocio. Es bueno también, Ricky, pues decir que, bueno, lamentablemente dentro de las situaciones críticas, dentro de esta catástrofe o dentro de cualquier situación de catástrofe que pueda venir como esta, pues siempre hay momentos para aprovecharlo, que pudieran ser positivos dentro de todas las lamentaciones. Y es el caso, como tú dices, de los emprendedores. O sea, es tiempo para ellos irse reinventando y es tiempo para ir pensando
cuáles son los productos, aquellos productos que van a ser necesarios para el consumo y por ese lado, pues buscar la forma de hacer negocios. El mercado le dará mayor y mejor valor a lo esencial, a lo básico, a lo que realmente le agregue valor al ser humano, ¿no? De hecho, habrá una corrida a la gente querer alimentarse mejor, a la gente querer a tener más calidad en cuanto al cuidado físico, no estético, físico. O sea, que se darán oportunidades para quien tenga habilidades en estas áreas. Entonces, como quería decir en esa primera parte del segmento, hay que observar lo que ocurrirá post-crisis. La economía colaborativa, lo que conocemos como Uber, como Lyft, como Airbnb, toda esa parte de que un activo que tú tienes vamos a explotarlo al máximo, partió de aquella crisis del 2008. Yo creo que en esta crisis post-coronavirus será eso, el ser humano elevará su demanda en bienes, servicios, en productos que se orienten a la mejora individual y no a una marca y no a que me vean con. Y ojo, Ricky, crecerá también la parte maligna, vendrán también los vivos, los aprovechadores, las personas que se disfrazarán de tecnológico para hacer fechorías. Claro. Y sobre todo en las redes sociales y en la cibernética, ¿no? Hay que cuidarse, porque por aquí es que más se establecen mecanismos de hurto, de robo. Yo creo que hay una gran oportunidad y ahí va un consejo para el ejecutivo, y es que en ITLA tenemos un inventario grandioso de jóvenes que tienen conceptos de programación básica que pueden ayudar mucho, y podemos desde el Estado ofertarle esa fuerza de consultoría, de apoyo tecnológico para que muchos emprendedores que quizás tecnológicamente no se han preparado para presentar su plataforma de negocios digitalmente, bueno, utilicen y el Estado les facilite esta estructura del ITRA para que puedan poner en práctica sus habilidades, generen un tipo de ingreso por este servicio y que ayuden a un sector MIPYME que va a necesitar construir ofertas tecnológicas, por lo que le mencionaba anteriormente, de que el consumidor trabajará y consumirá a distancia. Así Ricky, es. Hemos escuchado o leído en diversas ocasiones que la tecnología no es nada si no hay estrategia. ¿Cómo lo ves Así tú? es. Definitivamente, o sea, tecnología son códigos, son programas, es data, pero todos esos códigos, todos esos programas, toda esa data debe ser acopiada y debe ser alineada en función de un objetivo. O sea, ¿para qué necesito la data? Bueno, yo necesito esa data para construir un patrón de consumo y optimizar mis costos a la hora de construir una mercancía y servirla con la mayor calidad posible para que sea una acción ganar-ganar. O sea, ¿cómo convierto esa tecnología en valor agregado para la propuesta, para lo que quiero ofertarle al mercado? Por eso definitivamente la tecnología es un complemento de una estrategia que busca solucionar una situación de negocio, de un proyecto, de un servicio, de un producto en un momento indicado. Y le agrega muchísimo valor y sobre todo, en términos de costos, ya que mencionaste en principio sobre la dificultad del emprendedor, y por eso yo le digo al emprendedor, mira, apóyate en el bootstrapping, apóyate en la tecnología. Hay muchos servicios de tecnología gratuitos, hay muchos programas gratuitos que puedes enriquecer tu modelo de negocio sin necesidad de apalancarte, de endeudarte, porque si no, como decía Dioniso, ahí voy con Dioniso, aparecerán unos vivos que querrán encajarte un modelo tecnológico que es gratuito y comercializarlo contigo sobre la base de un producto que existe en el mercado que tú podías tener acceso. Así es. Bueno, Ricky, nos queda ya solamente un minuto para despedir el espacio, el Tribunal de la Tarde hoy, pero quería compartir con ustedes, Lucibel y Ricky, llamarle a telespectadores, algunos datos de los efectos del coronavirus en Latinoamérica. Por ejemplo, América Latina y el Caribe superaron este miércoles los 40,000 casos confirmados de COVID-19. Oigan esto, señores, más de 1,600 muertos
reportados por esa enfermedad, según pues las informaciones que hemos estado manejando hasta esta hora de la tarde. La región completa sumaba este miércoles, bueno, a un poco más de las 5 de la tarde, 1.612.000 muertos, perdón, 1.612 muertos. Eso es la región de Brasil. Registra más de 4 de los casos, con 13.278 casos. Solamente Brasil, 13.278 casos enfermos ya declarados con coronavirus. Es también el país de la región que registró la mayor cantidad de muertos, con un total de 667. El otro país más afectado en la región por la mortalidad de esta terrible pandemia es Ecuador, que hasta la fecha registra 242 muertos de los 4.450 casos de coronavirus que tiene. En cuanto a la cantidad de casos, Chile, 5.546 contagios y 48 muertes. Ya ustedes saben, señores, lo que está ocurriendo en todo el mundo es tristemente esta situación. Y bueno, realmente sí, tenemos un panorama un poco desolador y triste, pero tenemos que continuar. Hay que, en la postrimería del programa, animar a la gente a seguir tomando las medidas de precaución y cuidarnos. Ricky, Michelle Presbot, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy en el programa. Muy breve, solamente recordarle a los emprendedores que por favor observen lo que está ocurriendo y las tendencias, lean, investiguen. Gracias, Ricky. Señores, gracias. Mañana, si Dios lo permite, de 5 a 7, el Tribunal de la Tarde. Buenas noches para todos, Dios les bendiga. Chao, chao.